Hola, hola, un saludo muy especial, qué rico que estén con nosotros nuevamente en la suma de los mejores. Volvemos recargados. Punto de vista, gran ciudad, sinergia informativa y a través de Totus TV. Más recargados no podemos llegar en medio de esta pandemia que nos puso a hacer un montón de cosas, entre otras a investigar alrededor de estos medios nuevos, Facebook Live y por supuesto YouTube, por donde empezamos a salir a partir de hoy, 9 de la mañana, con la suma de los mejores recargados. Ojo, no olviden, recuerde que no es que nosotros estemos creyéndonos que los mejores somos nosotros. La suma de los mejores es el resultado de varios sumandos, entre ellos los periodísticos, pero ustedes los cibernautas hacen parte como sumandos muy importantes de la suma de los mejores. Vamos a empezar a saludar entonces a los sumandos periodísticos. Ahora empecemos con Juan Carlos Hurtado, director de Gran Ciudad. Un saludo para todos, muy buenos días. Ya uno no sabe cómo saludar porque en las tardes también tenemos transmisiones, pero estamos muy bien, trabajando otra vez a ver si podemos polemizar con el señor Rubén Benjumea, a quien no lo veo desde que llegó el COVID a Colombia, y bueno, que este sea un motivo para que podamos volver a entablar esa amistad que no sé por qué se ha resquebrajado un poco. Por parte mía seguimos con el mismo cariño, y a usted, Roger, hombre, también un saludo cordial porque vamos a polemizar. Hablo de creatividad y tal, vamos a polemizar, que hay muchos temas para tratar. Hágale pues, hermano, hágale. Rubén Darío Benjumea, el director de Punto de Vista. Bienvenido a la suma de los mejores. Muchas gracias, muy contento y feliz de estar con todos ustedes, con Roger, con Juan Carlos. Ver a Juan Carlos lo veo muy cachetón, se nota que le fue muy bien abriendo la nevera durante los 3 meses que tuvimos de pandemia. Saludamos también a Aldrin García, que gracias a él estamos llegando pues a través de todos nuestros Facebook Live, de todas nuestras cuentas personales y profesionales. Oiga, no, mucho aprendizaje en estos 3 meses, que yo creo que vamos a hablar un poquitico de eso en esta hora, sobre cómo nos fue en el encierro, qué tocó hacer, qué tocó redimensionar. Y no, simplemente nos desconectamos de manera total de todo el mundo, absolutamente, para no ver a nadie. Que es absolutamente necesario para redimensionar. Sí, claro, yo me aislé. Personal. No, tranquilo, personal no hay nada. Lo personal lo cuadramos usted. Porque usted me dejó en punto una amenaza antes de cuarentena. Dijo, venganza sin odio. Yo me quedé y dije, ya está pasando la factura. Nada que ver, papi. Bueno. Tiene usted o tuvo usted en ascuas durante 3 meses a Juan Carlos, el hombre preocupado, claro. Usted ya no quería, ya no me quiere, no me quiere, ya me perdió el cariño, hermano. Yo en mi casa, pero catarsis aquí. Pero sabe una cosa, lo importante no es que yo lo deje de querer, sino que yo empiece a odiarlo, que ahí sería otra cosa, un escenario completamente distinto, pero eso no va a pasar. Bueno, soy un hombre cero pendejadas. Oiga, o sea que desde por bien querido, mi querido Juan Carlos, si simplemente lo dejan de querer. Así cuando pasamos a la frontera del odio de Rubén, yo creo que no hay redes. Téngase fino. Muy bien. Oiga, hay que agradecerles y gracias que hace el comentario usted, Rubén, de Aldrin García, porque hay que agradecerle. Él hace parte de la suma de los mejores en este aspecto técnico, porque además él se ha dedicado durante todos estos 3 meses de la pandemia a buscar, a crear, a imaginar. Aldrin García, entonces de ahí hay que agradecer no Totus Noticias, que ya lo conocíamos desde antes, sino Totus TV, un espacio como este por el que está saliendo la suma de los mejores, por el que sale Gran Ciudad, por el que sale Sinergia Informativa, por el que va a salir Punto de Vista, por el que sale Conectados. En fin, tenemos grandes posibilidades. Exactamente, la programación es grande, esto es como una especie de canal, se llama Totus TV, así que agradecerle mucho a Aldrin, y ahí está detrás de nosotros. Nosotros nos vemos, pero entre los sumandos importantes están los técnicos, en este caso Aldrin García. Bueno, señores, a mí me fue muy bien. Así que empecemos con la cosa suave. La cosa suave, como para que vamos tomando impulso. A propósito de lo que está planteando Rubén, de empezar a contar cómo nos fue. A mí, la verdad, me fue muy bien. Me amañé mucho me amaño, porque todavía yo continúo con la idea de que debe haber cuarentena, debe haber aislamiento.
porque hoy en día, lamentablemente, no por la reactivación económica, sino por la indisciplina social, hay ya demasiada gente en la calle y eso de pronto nos puede disparar el número de contagios. ¿Por qué? Porque hay demasiada gente en la calle indisciplinada, sin que tenga la claridad de que esta cuarentena debe seguir siendo tal, pero de manera inteligente, o sea, con reactivación, con la posibilidad de que la productividad y la competitividad vuelvan a jugar su papel para que no haya tanto desempleo y tanta hambre, pero con inteligencia, o sea, conservando los protocolos de bioseguridad. Entonces yo continúo en ello, pero la verdad les cuento, satisfecho por lo que se puede lograr, entre otras, que nos volvamos a encontrar, muchachos, ustedes, Rubén, Juan Carlos, Aldrin, yo y los cibernautas, en la suma de los mejores a través de su medio. Porque es el resultado de eso, señores. A ver, no sé. No, pero entremos en materia, hombre, digamos la verdad. Aquí lo que hay es un desorden en la ciudad. Somos la ciudad que tenemos el mejor ejemplo del país en COVID-19. Pero yo voy al centro de Medellín y fui en estos días a la oficina, unos señores de 80 años yendo a mi oficina. ¿Usted qué hace por aquí? Si podemos hablar telefónicamente. No es que vine a hacer una vuelta, es que no me aguantaba el encierro. Usted ve la Cámara de Comercio, filas donde no hay aislamiento preventivo, va a los bancos, hacinamiento, o sea, hay un atiborramiento de gente en las calles y en las empresas hacen la bioseguridad, pero entonces no nos ganamos nada con que haya control de la empresa, pero la gente en la calle atiborrada y no hay unas estrategias. Mañana viernes va a haber un problema con el cuento de pico y cédula abierto para todo el mundo. Eso va a ser un desorden y con el IVA del 19 y con todo junto y además que ley seca y toque de queda, todo el mundo va a empezar a surtirse desde hoy y mañana. Eso va a ser un caos. Por eso le digo que no hay inteligencia. Yo personalmente ando en una dicotomía y en una ambivalencia, primero porque yo no quiero ser la calavera más saludable del cementerio, que es lo que propone Roger. Y creo que hay que empezar porque hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que producir. Por eso. Hay que producir. No, por eso no. Ven y verás. Es que, Roger, que Rubén vende gafas en un centro comercial y está el centro comercial parado. Ojo. Yo lo que digo y siempre lo he defendido es que es necesario que haya reactivación económica, es absolutamente necesario porque la gente no se muere del COVID-19, pero se muere de hambre y se genera el desempleo y hay quiebra de empresas. No, al contrario, desde un primer momento yo siempre dije, cuarentena inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Sigo cuidándome, pero de manera, ojo, de manera inteligente, obviamente participo de la reactivación. Salgo a la calle bien protegido con mi tapabocas, mantengo mis manos lavadas, mantengo la distancia social. Yo me refiero a eso, yo creo que a la cuarentena inteligente que tiene que ver con la reactivación. Es que suena como a que quiero quedarme encerrado. No. Siempre he defendido la reactivación económica, porque les voy a decir de una vez, voy a hacer un primer planteamiento, Rubén, qué pena, déjeme para darle la palabra, es que usted no me entendió, entonces muchos tampoco lo entendieron. Incluso yo estoy muy en contra de los sectores políticos e ideológicos de izquierda y alternativos que han estado en contra de la idea que ha tenido el presidente Iván Duque todo el tiempo de reactivar la economía de manera inteligente, pero continuando con los protocolos de bioseguridad. Eso es lo que él llama cuarentena inteligente, manteniendo los protocolos de bioseguridad para que no caigamos en un problema pandémico peor. Entonces, eso es lo que quiero decir. Al contrario, yo soy amigo de la reactivación, pero con responsabilidad. Pero, Roger, yo me pongo en el lugar, por ejemplo, de Rubén, que tiene en Colombia la franquicia de, ahí le hago propaganda y vea que lo aprecio, el Chili Beans, de gafas. Tiene los stands en el Tesoro, como en 5 centros comerciales. Yo he ido al Tesoro. Mientras no abran por lo menos los restaurantes que son los que dinamizan al lolero que termina comprando, porque está el lolero que va por una, pero usted va hoy al centro comercial del Tesoro y usted ve que hay más trabajadores en los almacenes que gente circulando y comprando. Entonces uno dice, esos arriendos allá son costosísimos. Y tengo entendido que las empresas arrendadoras o las inmobiliarias no se están poniendo del lado del comerciante. Entonces usted quiere reactivar, pero si no hay la fórmula ni las alternativas es sumamente imposible. A mí me preocupa la gente que está echando para adelante con empresas y hoy están en la quiebra. Cerraron ya muchos restaurantes, muchos bares, en fin, y empresas con activos ya o con marcas construidas.
Vea, y Claro. Juan dice varias cosas que me parecen importantes. Mire, lo primero es que con respecto al clúster restaurantero ha sido el más golpeado. Claro. Inclusive del censo que hay de 9.000 restaurantes que hay en Medellín, ya 3.000 están cerrados de manera definitiva. Por una sencilla razón, porque la característica es muy distinta a los que vendemos gafas, bolsos o cremas para la cara, en fin, porque el que vende un accesorio o un producto simplemente dejó de vender, tiene que conciliar ya las rentas de los centros comerciales, los locatarios tienen que negociar con los centros comerciales, que a propósito el presidente Duque nos dejó tirados a media calle, porque no quiso ser ni fungir de amigable componedor para que algunos centros comerciales pues no tomaran directrices de manera unilateral en la manera de cobrar esas rentas. Afortunadamente, la mayoría de los centros comerciales en Medellín han condonado hasta el 90% de las rentas de los meses de abril y mayo, realmente cuando no se facturó absolutamente nada. Es que es lo lógico, es lo lógico. Exacto, y un locatario debe de ser también consciente que pues tiene un punto, pero igual le están prestando el servicio de vigilancia que no paró y le están prestando también el servicio de aseo. Es decir, el que no quiere pagar el 100% es obvio porque no facturó, pero si paga el 10, paga el 20, paga el 30, etcétera. Ahora, la situación de los clústeres del entretenimiento es abismal y los coletazos más grandes, el impacto en la economía, serán los meses de julio próximo a llegar, el mes de agosto y septiembre, al punto que la tasa de desempleo podría incrementarse y sobrepasar el 25% en el mes de diciembre. No, pero es que ya nos dimos cuenta, el mes de abril con el desempleo del 19.5%. Y el de mayo todavía no lo conocemos. No, por supuesto. Pero a ver, estamos de acuerdo, señores. Aquí los tres estamos en este momento de acuerdo. Estamos... Que no es usual. Que debe haber reactivación económica. Eso está absolutamente claro. Pero vuelvo a decirlo, si es que no me he hecho entender. Esa reactivación económica, como la planteó el presidente Iván Duque de un principio, denominada cuarentena inteligente, es... Salgan, señores, a producir, salgan a trabajar, pero háganlo responsablemente. Mantengan los protocolos de bioseguridad, lo que no se hace en muchas partes. Eso es lo que hay que llamar la atención. O sea, hay que seguirnos cuidando. No se ha pasado, ya pasó la pandemia. No, señores, la pandemia no ha pasado. Ahí está afuera, hay que cuidarse demasiado. Ese es el cuento, no más. La proyección de muertes al mes de diciembre es de 0.0, ya le voy a decir, perdón, que lo tengo por aquí anotado. Por eso, el 0. ¿Qué? Porcentaje de muertos. 0.84% sobre la base de la población de 40 promediando pues, 5 millones. Okay. No, por 50 millones, haciendo como punto de referencia 50 millones de habitantes sería el 0.84%, 42.000 personas, las muertes proyectadas al mes de diciembre. No es mucho. ¿Qué eso? No es mucho. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir que no es mucho? Significa que no es mucho y que estamos controlados en este momento. Y yo comparto lo que dice Roger en cierta medida. Mientras haya control, autocontrol, de visitar y salir, pero es que también a que sale uno, o sea, si escasamente uno sale al tesoro a comprarse un pérsimo y tiene que volverse para la casa porque no hay nada más. No hay nada más que hacer. Pero es que mire, pero ¿está abierto Chili's o no? ¿Se va a reactivar Chili's o no? Porque, sí, él está abierto. Porque es que no se puede, ustedes están invitando, en esto yo no estoy de acuerdo con Juan Carlos, está invitando a que se abra el negocio, que los cines se vuelvan a llenar, que los restaurantes, imposible. Todavía no, es difícil y lamentablemente este sector económico de los restaurantes, de los bares, de las discotecas es el más afectado y ellos están proponiendo, ya escuché esta mañana a algunos de estos gremios hablando de ya estamos llegando a un acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social respecto de los protocolos de bioseguridad para empezar a abrir, pero ¿saben qué? Lo venimos escuchando desde hace rato, el alcalde de Envigado y el de Sabaneta, por ejemplo, los vengo escuchando hace rato en defensa de los restauranteros y de los bares, diciendo,
no se pueden abrir los bares y los restaurantes como se venía abriendo antes de la pandemia. O sea, una mesa pegada de la otra, imposible. Hay que separar las mesas. Incluso y eso no les va a funcionar, eso no les funciona. Esto no va a funcionar. Porque no es, exactamente, dígalo usted, ¿por qué no funciona? No funciona simplemente porque usted tiene un aforo proyectado, usted tiene un presupuesto, claro. Usted dice, yo voy a vender 150 almuerzos, y esos 50 almuerzos me deja una utilidad, por decir algo, del 13%, y el 87% restante, con eso pago la renta del local, las cocineras que me hacen la comida, los meseros, el registrador, y si usted le baja el aforo, revienta todo el proceso. Claro. Ahora, pero eso es porque es que muchos no quieren perder ni las hijas de los agregados. Muchos no quieren perder, como la banca de primer piso. Si todos redujéramos un poquitico los costos fijos, por ejemplo, yo vendo empanadas, pero resulta que no estoy vendiendo la totalidad de empanadas. Si el dueño del local me reduce la renta, es probable que si entre todos hacemos la fuerza nos vaya mejor, pero es que las rentas siguen siendo las mismas. El servicio público, mire, acaba de llegar a mi domicilio el servicio público, un mes en cuarentena, 4 personas, abriendo la nevera 20 veces al día, viejo. No, venga, le voy a decir un dato. Roger es siempre muy optimista, pero uno tiene que también ser, además de ser optimista, ser realista. Si yo estoy pagando un local de 20 o 30 millones mensuales de arriendo en el Tesoro y la dinámica va a seguir como está en este momento, que usted solamente puede ir y comprar un café en Starbucks e irse, y usted no puede consumir nada porque es que el centro comercial se había convertido en un lugar que reemplazó de alguna manera las fincas. La gente iba al centro comercial a comerse el helado, a ir a misa, por ejemplo, en el Tesoro hay misa, al teatro, no se puede ir al cine, y la gente no va exclusivamente a comprar ropa, y menos con la situación económica que tenemos hoy. Yo creo que lo último en lo que la gente piensa hoy es en comprar ropa, porque no es lo de no es de primera necesidad. La gente te dice toda la ropa que tengo que no me pongo hace tiempo, a lo que tengo es ropa. Entonces lo que yo digo es que si esto sigue así, pues los locales se van a desocupar en su mayoría y ya después mirarán a ver si vuelven otra vez y reactivan, pero nadie se va a mamar, y me perdonan la expresión, un arriendo de 20 o 30 millones de pesos mientras se protege la salud en la ciudad. La gente quiere cerrar. Pero ahí es donde, lo que dice Juan Carlos es lo que es la diferencia entre el clúster de los accesorios y los productos y el clúster de la alimentación. Por ejemplo, usted acaba de decir, yo no voy a ir a comprarme ya una camisa y un jean. Yo no lo compro ya, pero a plazo, esa compra, a plazo. Claro. Y el vendedor simplemente deja de vender. El que no vende comida hoy, perdió. Pierde hoy. Perdió hoy, porque el almuerzo de hoy no lo va a guardar para venderlo en 15 días. Exactamente. Entonces esa es ahí la gran diferencia, donde el gremio, el sector más golpeado en esta cuarentena, en este encierro obligatorio, ha sido todo el clúster restaurantero y el entretenimiento. El del día a día, no puede aplazar. Entonces, el tema de la ropa, digamos que ellos están haciendo, por ejemplo, Cheviñón hoy está con el 40 y el 50% cuando ellos para hacer los descuentos nunca los hacen. Y entonces el que quería una chaqueta de cuero de esas costosas, aprovecha y la compra. Y la compra, y la compra por internet. Claro, compra por internet, porque sabe que eso en un futuro va a valer el doble, va a volver al precio normal, y ahí sí digamos que usted se da esa pela. Pero en la comida, ¿qué? Lo que usted no comió hoy no lo va a recuperar el día de mañana. Entonces, usted no se va a desatrasar en 15 días de la comida. ¡Oh! Entonces yo les voy a hacer la pregunta a ustedes. Y entonces, vamos a ver cuál es la respuesta que ustedes dan. Y entonces, porque voy a hacer el recorrido rápidamente. Desde el momento de la cuarentena, 20 de marzo, que empezó en Antioquia con cuarentena por la vida, se adelantó a todo el país. Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia. Cuarentena obligatoria y preventiva empieza el 23, realmente el 24 de marzo, todo cerrado, todo bloqueado, todo aislado, porque había que hacerlo para enfrentar la pandemia, que no es cualquier cosa, amenaza universal, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Y se cierran todos los sectores económicos. Empieza a generarse la necesidad de solidaridad, y pidan plata por acá y pidan plata por allá. Los sectores de centroizquierda creen que el Estado es el que puede realmente sostener a toda la gente que se quedó sin empleo y sostener también las empresas, microempresas, familiaempresas, pequeñas empresas. Entonces todo se le deja al Estado y a la solidaridad de los que pueden.
porque todo está cerrado. No hay al real... Estado. Si lo primero que hizo el gobierno fue decirle a los trabajadores que se adelantaran las primas, que suspendieran los contratos, que adelantar, o sea, que el trabajador se diera la pela, claro. ¿Cómo que el Estado no puso nada? Los decretos legislativos empezaron a proteger a todo el mundo. Empezaron a decir, gente tuvo que sacar plata de su bolsillo. Usted no puede suspender a nadie, no puede mandar a nadie. Claro, es que el gobierno puso a hacer fuerzas a los empresarios. El gobierno puso a hacer fuerzas a los empresarios. Y a los trabajadores. Bueno, allá voy. Es cierto, sí. O sea, y ahora el subsidio, y entonces usted le pone la presa al postre, porque entonces el subsidio que está otorgando el gobierno, el subsidio que está otorgando, ponen a Bancoldex, Findeter, bancos de segundo piso para que le entregue los subsidios a los pequeños y medianos empresarios, pero se lo entrega a la banca de primer piso, que para ganarse la comisión, entonces vuelve y saca la lista de todos los requisitos incumplibles, porque usted no puede estar en riesgo. Bien, entonces, ahí llegamos a un momento muy crítico, un nudo gordiano. Entonces, ¿cómo diablos se salva este país si todo está cerrado y toda la responsabilidad se la están poniendo a el Estado y a los empresarios? Yo me acuerdo del sector político ideológico de izquierda diciendo que es que los ricos tienen que repartir la plata con los pobres, y entonces el presidente de la República empieza a hablar de lo que estoy hablando desde el principio. Esto hay que solucionarlo, tiene que haber reactivación económica, ya mismo, yo redondeo. Tiene que haber cuarentena inteligente, que es lo que estoy diciendo desde hace rato. Entonces empieza a abrirse sector manufacturero y sector de la construcción. Primeros sectores económicos en abrirse. Y entonces, listo, maravilloso. Empiezan los sectores de la construcción que empiezan a generar empleo. Maravilloso. Y empiezan los manufactureros. Pero si no me hablan en el sector del comercio, ¿yo para qué manufacturo? Y tienen toda la razón. Y lentamente, poco a poco, porque después de 3 meses, hace apenas 15, que se empezó a abrir, y apenas hoy se están abriendo los centros comerciales y el comercio, se empiezan a abrir poco a poco. Y tiene que ser así, porque es que enfrentar esta pandemia es muy complicado. Y entre todos esos sectores que todavía no se han abierto, está precisamente el que nos llevó a esta discusión, el de los restaurantes, los bares, las cantinas, las discotecas y demás, porque es el más riesgoso. Entonces, si teniendo claridad lo que ustedes dicen es cierto, que un centro comercial se mueve también no por el pantalón, sino ni por el televisor, sino por lo que van a comer allá en las plazas de alimentación. Si esto es así, cierto, ¿qué hacemos entonces si uno de los sectores más complicados es el de la alimentación? ¿Qué hay que hacer entonces, muchachos? Bueno, entonces, ¿qué? Pido la palabra, don Roger. Yo una de las condiciones que puse para que volviéramos al debate era que cada quien respete la posición filosófica y periodística. Yo respeto la suya. Yo lo veo a usted como una persona que defiende al gobierno y lo veo más hacia la derecha y más en contra de la izquierda, y yo lo respeto. Pero yo quiero dar mi posición, que yo no soy ni de derecha ni de izquierda, ni me interesa estar en ninguna posición. Venga. Porque usted puso una condición. Pero no, porque usted puso una condición, entonces empieza a cumplirla, sin señalamientos. No me diga sin señalamientos. Estamos de acuerdo. Porque usted me dice, si usted me está a mí ya ubicando en un sector ideológico, ya me está señalando. Porque yo le escucho a usted decir que el gobierno y que la izquierda está en contra. Entonces yo trato como de corregir, pero listo. Pero déjeme el planteamiento a mí. Pero hágale, pues, usted no lo señale, porque si no, yo podría decir otro tipo de cosas. Hágale, pues. De mí, exacto. Entonces yo voy a hablar por mí. Voy a hablar por mí y espero que también lo que yo diga sea también respetado como criterio y que sea el televidente el que saque las conclusiones. Exacto. El gobierno empezó mal. Y el gobierno empezó mal porque el gobierno, desde que empezó la pandemia, la primera supuesta ayuda era: señor trabajador, adelante las vacaciones. Trabajador respondiendo por sí mismo. Adelante las primas. Adelante, retire las cesantías. Trabajador, empleador, dése usted la pela. El gobierno no salió a ayudar a nada, y entonces ese cuentico que es que aquí el gobierno todo lo ayuda, eso es mentira. El gobierno después salió cajas de compensación, vamos a entregar unos subsidios. A la semana ya no había plata para darle a nadie. Y ya de repente, cuando ya nos hemos gastado toda la plata, ya la gente se gastó las primas, las vacaciones,
todo lo que retiraron las cesantías con los castigos que usted quiera, porque las cesantías están en los fondos privados y los fondos privados están perdiendo. Entonces, claro, el gobierno delegó a que todo el mundo se diera la pela. Ahora sale que una ayuda a la nómina. No a todos les sirve la ayuda a la nómina del 20 o del 30%. Lo que yo pregunto es, ¿dónde quedó el famoso tema de la tal economía naranja? Ahora es cuando uno debería mirar dónde está la tal economía naranja, que uno no la ve reflejada. El gobierno no fue capaz de regular a los bancos para poder darles los alivios a la gente. Yo no he visto esa situación. Yo sé que el gobierno no puede con todo, pero también el gobierno debe decirle al arrendador, por ejemplo, y al arrendatario que puede haber una conciliación sana. Hay arrendadores que no quieren conciliar y siguen cobrando el mismo canon. Entonces son cosas que uno dice, ¿para dónde vamos? Al presidente Duque, usted lo dijo muy bien, Roger, antes de la pandemia, se iba a disparar en la favorabilidad y se ha disparado, pero va a empezar a caer la favorabilidad cuando empiece a subir y aumentar el desempleo y a demostrarse que en la parte económica no es que todo el mundo esté chupando rueda, Roger. Con el tema del teletrabajo ha habido todas las irregularidades. A mí me llaman todos los días gente a quienes arbitrariamente le rebajaron el sueldo, cuando eso no se puede dar. Gente a que las ARL no quieren reconocer como accidente de trabajo el que hace teletrabajo, no que porque está en la casa, pero está desarrollando una actividad laboral. Aquí todo el mundo le lava las manos y la gente está aprovechando. Lo del IVA del 19, ya empezaron a aumentar los precios. O sea, aquí no colaboramos, Roger, y hablemos no solamente de gobierno, de nosotros mismos. Ah, bueno, perdóname, Rubén, pero los decretos están ahí, Juan Carlos. Claro, están ahí para enmarcar. Impidiendo, no. El hecho de que yo no los cumpla, eso es culpa o responsabilidad mía, y entonces hay que denunciar a ese empleador que no cumple, pero los decretos son claros. Rubén. Los decretos servirán ahí como exactamente. ¿Para qué? Sí. Para enmarcar. Para enmarcarlos y ponerlos en la casa y saber que hay una norma que nadie cumple. Pero vea, mire, yo voy a hacer la salvedad y voy a hacer aquí bastante salomónica. El primero, porque yo creo que esta situación de la pandemia y el encierro obligatorio nos cogió a todos los sectores fuera de base. Primero, nosotros somos muy ricos para unas cosas, somos muy inteligentes para unas cosas, pero somos tercermundistas a la hora de pensar en el otro. Lo primero que pasa en una situación de estas es que uno se encierra con los propios. En una situación de esta uno se encierra con los unos. Yo protejo los míos. El resto me valió un jopo. La solidaridad del primer grupo. Exactamente. El primer anillo de seguridad. Yo me reúno aquí con mi mujer, con mis hijos, con mi mamá, en fin, aquí. El resto que se joda. Y realmente ahí fue donde le faltó mucho al gobierno. Primero, obviamente que a nosotros se nos nota el tercermundismo en la manera en que el gobierno asume la responsabilidad que le corresponde. ¿En qué sentido, hombre? En la USA el gobierno sacó plata. En muchos países europeos, ¿qué hicieron los gobiernos? Sacaron plata. Hombre, está colapsando la economía. ¿Qué hago yo como gobierno? Como el papá de todos, saco plata. Pongo a girar plata. Eso no ha pasado acá. No, ay, es que a usted le parece que saca plata para poder dinamizar. Es mucha plata. ¿Usted cree que el subsidio que el gobierno le está dando a los empresarios para que le dé, eso es un montón de plata? Eso no es nada, mi hermano. Eso no es nada. Eso no es nada. Ahora, para acabar de ajustar, el gobierno se desentendió de ser amigable componedor. Lo que yo he dicho, lo que usted acaba de decir, Juan, y vuelvo y lo reitero, el gobierno debió meterse en la mitad entre empleados, claro, entre los empleadores y entre los empleados, entre los empresarios y entre los otros empresarios, porque es la única manera de hacer esto, en presionar la banca. Es que la banca dejó casi 12 billones de pesos de utilidades el año pasado. Claro. Esperemos cuánto va a arrojar este año. Yo les puedo asegurar que va a dejar billones de utilidades este año. Ahora, la excusa con la banca es que es un sector absolutamente privado y muchos godos, como algunos que he entrevistado, Fenalco, Camacón, no sé qué, no, es que ellos tienen que cuidar la platica de todos. Es que yo no estoy diciendo que nos gastemos la plata de todos subsidiando todo, no. Que no dejen tanta utilidad y sean más generosos. Baje impuestos, baje los impuestos, ataque la corrupción, como lo están haciendo y lo han demostrado la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, si quiere, para que pasemos a ese tema. Estados Unidos lo primero que hizo fue inyectarle recursos, porque saben que eso, o sea, al inyectar recursos ni siquiera ayudar.
es hacer que se dinamice todo para que la gente vuelva a comprar y todo se reactive. No es que estén regalando, es que cuando el gobierno pone a mover plata, eso reporta que en Estados Unidos pasan las crisis y vuelven y se levantan, porque ellos saben cómo trabajan el tema. A Estados Unidos le pasó lo mismo y vuelvo a hacer las preguntas a ustedes que siempre les hice, incluso en nuestras reuniones o la suma de los mejores presenciales. Y es que el Estado tiene plata sin fin, tiene un chorro de plata sin fin. ¿Acaso no hay? Pero ¿cómo va a tener plata un Estado con la cantidad de dinero que se roban? Corrupto. Roger. Por lo que sea, el Estado no tiene. Por lo que sea, no. Por lo que sea, no. Pero ¿y qué hace? O sea, bueno, Rubén. O sea, entonces nos quedamos tranquilos y que sigan robando. A mí me parece absolutamente loable lo que está haciendo el fiscal, lo que está haciendo la Procuraduría y lo que está haciendo la Contraloría, buscando a quien se robe la plata. A mí también, y eso no debe ser de ahora, sino de siempre. De siempre debe ser así, porque la Contraloría existe antes de ahora, la Procuraduría existe antes de ahora, la Fiscalía existe antes de ahora. El hecho de que ahorita se hayan unido en este plan, con el propósito de vigilar el uso de los recursos con el pretexto de la pandemia, de la emergencia sanitaria, solo quiere decir que Contraloría no existiese, que Fiscalía no existiese y que Procurador no existiese. Entonces, eso está claro. Y nadie está de acuerdo con la corrupción. ¿Qué tal, por Dios? Pero lo que le estoy diciendo es una realidad. Por lo que sea, el Estado no tiene recursos infinitos. Pero entonces que gestione, es que ni siquiera gestiona. Y entonces están poniendo a Estados Unidos en el ejemplo. Bueno, aquí, digamos que no, Colombia no tiene plata, pero es que tampoco gestiona. Bueno, eso es lo que tiene que hacer. No lo hace. Pero no tiene dinero. Juan Carlos, usted sabe. Sí, que digamos que no tenga dinero, pero gestione. Está bien. Eso sí tiene que hacerlo, pero creo que lo ha venido haciendo. Claro. Y ahora cuando ustedes dicen que el Estado tiene que estar en medio del empleado y el empleador, desde los primeros decretos legislativos, el primer decreto legislativo, si no fue el segundo, de los más de 400 decretos legislativos que van en estos 3 meses, fue en defensa de los empleados. A mí me consta porque fue... Pero a costillas de quién, Roger? Del mismo empleado. Dígame usted, del empleador. Del empleado, claro. Ahorcando al empleador, mire, se pagaron 3 quincenas. Claro, se pagaron 3 quincenas y adelantó la prima. Pero eso, entonces estamos de acuerdo. Yo le estoy diciendo que el Estado no puede sostener, es lo que yo estoy diciendo. O sea, volvemos al principio. Tiene que haber reactivación porque un empleado en la casa devengando sin hacer nada mientras su patrón se está quebrando, eso no es justo. O diga usted, bueno, dígale usted que es el empleador. Eso no es justo. Bueno, eso no es justo, pero cuando fue el gobierno nacional mediante decreto que le dijo a Rubén Darío Benjumea, el empleador de yo no sé cuántas personas en Chili Beans, le dijo, señor Rubén Darío, usted no puede prescindir de los servicios de ninguno de sus empleados. ¿O no, Rubén? Sí, lo dijo así. Y entonces, ¿usted cumplía o no cumplía? Y esperemos que haya cumplido como la gran mayoría supuestamente cumplió. Pero ojo, también le dijo al Tesoro, usted arregle con Rubén Darío Benjumea, que tiene allá alquilado un espacio de Chili Beans, arregle cómo es que van a pagar o cómo van a acordar el pago de abril y de mayo y quizá de junio del arriendo, pero usted no le puede ni cobrar ya, ni echarlo, ni desalojarlo. Y así pasó con Rubén y con la mayoría. Eso está por decreto. Pero ahí le faltó a usted un poquito. Ahí le faltó a usted un poquito porque el presidente se dijo, usted centro comercial, negocie con su locatario. No, defiéndase como mi Dios les ayude, yo en eso no me meto. Es que eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo el gobierno. Claro. Arreglen ustedes, defiéndanse como puedan. La ley de la selva, oiga, acá como abogado yo estoy feliz, me voy a llenar de trabajo. El teléfono mío no para, porque esos decretos han permitido que a mí me vaya a llegar mucho trabajo como abogado y a todos los abogados cuando se abra la rama nuevamente, porque lo que hay es arbitrariedades en temas laborales, en temas de arrendamientos. El gobierno dice una cosa, claro, ahí está la norma, pero vaya a buscar la realidad. Lo que yo digo, Roger, es que el gobierno de entrada tiene que haber... Juan, permítame que recorte una cosa. Imagínese que
la condición que puso el gobierno para que entre centros comerciales y locatarios se organizaran era que usted podía inclusive cancelar el contrato de manera unilateral, pero si estaba paz y salvo de los meses anteriores. ¿Cómo te parece? ¿Qué? Si no facturé en abril y mayo, papi. Rubén, hay una cosa que se llama Roger, que es abogado, caso fortuito, fuerza mayor, está tanto en el Código Civil como en el Código Sustantivo del Trabajo. Usted no puede estar obligado a lo imposible. Hay un caso fortuito, fuerza mayor, y entonces no, ¿cómo me vas a pagar un canon si hay una situación adversa que no depende de mí y no te puedo cumplir? Claro, caso fortuito, fuerza mayor. ¿Cómo me va a exigir a mi Estado a que yo tenga un montón de empleados ahí en la casa pagándoles si no tengo cómo pagarles? No, pero ya Roger la volteó. No, señor. La volteó para la parte débil. Exactamente lo mismo. Caso fortuito, lo mismo. fuerza mayor. Pero entonces... sí. Maravilla. Estos días lo decía. En estos días lo decía, qué maravilla. Eso no lo dice el gobierno, eso está en el artículo 51. Yo no litigar para ponerme al otro lado precisamente. No, yo sé, usted acaba con los trabajadores. No, ojo con eso, ojo con eso. No, por eso. Porque yo podría estar del otro lado para acá. Yo podría decir, ojo con eso, porque yo podría decir que ustedes, los abogados laboralistas, están aprovechándose de la miseria que se está viviendo ahorita. No, señor. Bueno, lo mismo. Entonces, ojo con esto, ojo con lo que estoy diciendo. Caso fortuito, fuerza mayor. Usted lo está diciendo. Si el arrendador no le puede, si el arrendatario no debe pagar porque hay caso fortuito, fuerza mayor, entonces el empleador no debe seguir contratando porque no puede. No, estoy hablando ya del empleador. Roger, pero permítame, le tiro un datico para que usted esté tranquilo. Eso no depende ni del gobierno, eso está en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral 1, dice, suspensión del contrato de trabajo. Se podrá suspender el contrato de trabajo por un caso fortuito, fuerza mayor. Usted lo puede suspender y eso es legal. Eso es legal. Pero el hecho de que sea legal no significa de que usted, como empleador, yo le voy a poner un ejemplo. Mi empleada del servicio lleva 4 meses sin venir a trabajar a mi casa y yo no le he dejado de pagar ni el salario ni las prestaciones sociales, porque yo me doy la pele y digo, yo a esta persona tengo que obligar a apoyar, ¿para qué le va a suspender el contrato? Se muere de hambre. Pero uno también tiene que mirar es de buena voluntad. Eso es de buena voluntad. Y eso es lo que nos falta. Ojo, eso es de buena voluntad, de un señor que se llama Juan Carlos Hurtado, que tiene una empleada, pero el pobre Rubén Darío en Jubea, que tiene 15, 20. Y el pobre fulanito de 20, y el pobre fulanito de tal Aldrin, que tiene 9 o 8, o cualquiera que tiene 200 o 300, no me ponga los casos. Pero debe haber diálogo, debe haber diálogo. Eso es distinto. Pero usted me está dando la razón. Artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo. Ojo. Suspensión del contrato. Suspensión del contrato por fuerza mayor, ¿cierto? Caso fortuito, fuerza mayor. O sea, nadie está obligado a lo imposible para los que no tienen en la cabeza el tema jurídico. Nadie está obligado a lo imposible. Y no obstante, después que me están dando la razón a mí, no obstante, el gobierno nacional, su Ministerio del Trabajo, mediante uno de los primeros decretos, el 300 y punto no sé cuánto, dijo, señores, ustedes no pueden prescindir. Hay un decreto legislativo, un decreto con fuerza constitucional. Usted ese decreto no... Sus empleados. Y entonces, ¿qué? Respondan. ¿Y entonces qué, Juan Carlos? Y entonces... Ese decreto frente a esa norma del Código Sustantivo vale huevo. ¿Por qué? Porque el gobierno le puede decir eso. Porque yo puedo suspender el contrato por fuerza mayor y decirle al gobierno, hermano, usted su decreto, haga lo que quiera con él. Pero esa no es la discusión, no es que usted no pueda suspender el contrato, sino que ellos vinieron a ayudar con el tema de la nómina ahora 4 meses después. Eso había que hacerlo desde el principio. Lo que pasa es que, Roger, aquí ha habido arbitrariedades, aquí no se sientan a dialogar con el trabajador. ¿Sabe qué le dicen? He visto empresas que están dentro de las excepciones y pueden trabajar y se han aprovechado para reducir salarios, para despedir gente y para suspender contratos. Pues le digo que nos vamos a llenar de trabajo, porque algunos empleadores han tirado de vivos y han aprovechado la coyuntura para despedir gente a diestra y siniestra, y ese es el problema de este país. Lo que decía Rubén es verdad, pensamos primero en nosotros y no pensamos en el entorno, y por eso en otros países del mundo que saben trabajar en equipo y que son solidarios, salen de las crisis. Aquí no vamos a salir de la crisis si todo el mundo piensa en cómo robarse un mercado y cómo sacarle provecho a la crisis. No generalicemos, porque por ejemplo, yo durante esos 3 meses he hablado mucho con los diferentes sectores económicos, y yo sé que ustedes también, y uno de los sectores con que más he hablado es con el de los restauranteros o de los dueños de los bares.
Está Aso Juárez, está la Zona Rosa, y está la Federación de Bares y Restaurantes, en fin, son muchos. Y ¿saben qué? Esta gente ha sido, yo diría, no sé hasta ahora, la verdad, hace ya un momentico que no hablo con ellos, pero esta gente era muy digna. Y decían, en mis entrevistas con ellos, tengo ahí un montón de gente y no me atrevo a echarlas. Es que ¿cómo mando yo a esa señora para la casa? Un poco pensando, claro. ¿cómo mando yo a esa señora para la casa si de ella depende? Claro, pero es que eso nace de la voluntad del empleador. O sea, aquí hay de todo. Aquí en la olla hay de todo. Pero, pero ¿cuál es la responsabilidad del establecimiento? ¿Cuál es la responsabilidad del ser un Estado? buen mediador. Tiene que ser mediador y facilitar. Hombre, los pequeños y medianos empresarios que son los más golpeados, porque Arturo Calle asumió todo. Y fue tan berraco que le dijo a Duque, oiga, hombre Duque, dígame qué hago, ¿pago impuestos o pago nómina? Ok. No saben qué decirle. Exacto. No y Cueros Vélez le dijo. El caremarrano embolsado. Y Cueros Vélez salió, Cueros Vélez, que tiene una nómina mensual de 7.000 millones de pesos, también dijo, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Ahora, los pequeños y los medianos, por mera voluntad, sostuvieron mucha gente. Pero ¿cuál es la responsabilidad del gobierno? ¿Cuál es la gobierno? ¿Qué hace? El gobierno, ¿por qué no regula la banca? ¿Por qué no le pone, hombre, ayúdele con créditos más blandos? Pero porque es que el gobierno no le presta a nadie que esté en crisis. Y aquí se supone que todos estamos en crisis. Claro. Muchachos, que se los voy a buscar. Le falta al presidente gestión, así no tiene plata, entonces gestione por lo menos, haga su trabajo de mediador, ni eso lo está haciendo. Acuérdate que hubo venta de bonos, hubo formas de conseguir platica, que parece, como yo no soy experto en el tema económico, yo no sabría. Ninguno de los tres, Roger, pero yo no sabría. Que hubo gente, gente fue a pedir plata prestada y le dijeron, es que usted está en centrales de riesgo. Pues claro que estoy en centrales de riesgo. Pues claro que yo no tengo problemas. Sí, claro, que le va a prestar el que tiene un huevo en eso, hombre. Oh, en los bancos hay que demostrar que uno tiene para que le presten. Llaman de Movistar, ¿usted por qué no ha pagado el celular? No, claro. ¿Por qué será? Tengo una noticia aquí, lástima. Bueno, una noticia que es que la verdad porque si empiezo a buscarla me distraigo. Tranquilo, pero Roger, hablará menos. Un poco lo que está diciendo Rubén y usted apoya a Juan Carlos. Esta ha sido una coyuntura que han aprovechado los del sector financiero. Realmente, tienen ustedes toda la razón. Todo va hacia allá, encaminado hacia allá. Eso no es ni siquiera una crítica de la izquierda. Todo el manejo del sector financiero no ha sido solidario, al contrario, ha sido egoísta, como siempre ha sido. El sector financiero nunca se solidariza con las crisis. Al contrario, nosotros en el año, ¿se recuerdan? Durante 2007. Durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, que eso no le cabe sino a alguien como según Rubén, el más malo de todos los presidentes de Colombia, Arturo Rubén. Andrés Pastrana Arango. Duque no ha podido ya está cerca, sobrepasarlo, pero está cerca. En la crisis. En los últimos 20 años, el presidente más impopular de la historia que ha tenido nuestra República Colombiana ha sido Andrés Pastrana Arango. En la crisis del sector financiero nos pusieron a nosotros, recuérdenlo, a que nosotros apoyáramos la crisis del sector financiero y nos metieron el 2 por 1000, recuerdan, que se convirtió ya permanentemente en 4 por 1000. Nosotros ayudamos. Era temporal. La crisis era temporal. Ayudamos a sacar de la crisis al sector financiero en el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Eso no es una opinión, eso no es una creencia, es un hecho real, está ahí. Todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que Duque le da miedo aumentar los bancos. Oiga, y ahora viene, muchachos, cuando se espera que los bancos se solidaricen en ese momento de crisis, no pasa. Entonces, se exige que sean, como Rubén lo ha venido planteando, los bancos estatales, llamémoslo así, o los de primer piso que llama Rubén, los estatales como Bancoldes, como Findeter, como el Fondo Nacional del Ahorro, los que realmente manejen esa platica, como Finagro, que realmente manejen la platica y que no haya intermediación para que no haya comisiones. Parece que se logró esa noticia, muchachos, que no la encuentro. Esa es una buena noticia que va a aliviarnos un poquitico. Roger, mire usted cómo ayuda el gobierno. Le está diciendo a la gente que tiene una casa
que por qué no se mete a la hipoteca a la inversa, negocio para el banco. Le está diciendo Alberto Carrasquilla, el mejor amigo de los colombianos, yo no sé, señor, dónde vive, que por qué no retirar del 30% de los ahorros en los fondos de pensiones para que ahí sí nadie tenga pensión. Esas son las ayudas del gobierno. Cuando el gobierno hace rato tenía que haber apretado a la banca y decirle, hermano, así como ustedes ganan, ustedes también tienen que aportarle al cuento, a ver cómo estamos. La otra, de los fondos privados, se van a llevar toda la carga de los fondos privados, lo que no les sirve, a recargar a Colpensiones. Esas son las ayudas. Aquí nos vamos a pegar una reventada y eso es, si yo no tengo plata, al menos gestiono. Pero Duque ni da la plata ni gestiona. Se tiene que amarrar los pantalones porque empezó muy bien con la pandemia, con su cara de tristeza todos los días a las 6, que yo estoy mamado de verlo todos los días a las 6, me tiene mamado. Sale con una cara de tristeza. Mira, yo no le como ese cuento. Va a tocar ver conectados. Oiga, pero, a mí me parece que sí, yo no, pues ya si quiere, ya no. Pero bueno, Roger, señor. Roger, hay otra cosa. ¿Qué? Renta fija. ¿Por qué no meter la renta fija mientras tanto para que hay hogares que con una renta fija ya se ha propuesto en Chile, se ha propuesto en España, están caminando con esos temas, que es para darle un alivio a la gente va moviendo la economía en la medida que tenga ingreso, pero no, eso tampoco. Entonces, ahí queda uno como con cierta inquietud. Bueno. ¿Nos extendemos otro ratico o qué? Juan Carlos. ¿Tienen labores que hacer? No, faltan 10 minutos, pero ya no nos dio, no importa. Hoy estábamos de reinicio y teníamos que hablar del tema de moda que es la pandemia. Pero venga, Juan Carlos, usted ha estado metido en el tema. Hábleme, que con esto sí no estoy de acuerdo, pero nada. Hábleme de esa hipoteca. La hipoteca inversa. La hipoteca inversa es que la propuesta más recontrachimba que ha hecho el gobierno de Duque. Hágale, hable pues. Lo que pasa es que lo primero, la hipoteca inversa no es una ayuda, es una opción económica. Entonces usted le dice, usted normalmente hipoteca su casa y eso pues tiene unas dificultades porque usted no pagó la hipoteca, se queda sin la plata y sin la casa, obviamente. En la inversa le vamos a prestar la plática, la vamos a dar mensual y la ventaja es que usted nunca le vamos a quitar la casa hasta que muera. Y cuando usted muera, sus herederos podrán pagar o lo que le dimos y quedarse con la casa o dejar que la casa se quede el banco con ella. Pero es que es una opción económica, eso no es ninguna ayuda, eso no es nada de ayuda. Eso es una contraprestación. Es una prendería, ¿qué? Es como una prendería. Exactamente. Que usted puede hacer. Prendería. Y eso es la lo que prendería, la prendería, yo me acuerdo cuando era chiquito que mi papá le prendía velas a un señor que lo sacaba de apuros. Y cuando yo ya me di cuenta más tardecita que el berraco señor que lo sacaran de apuros era el de compraventa, o sea, el de la prendería. Pero no era que le prestaba la plática y le decía tranquilo. No, era que lo dejaba sin el televisor, o lo dejaba sin la computadora, o lo dejaba sin las herramientas de trabajo, como muchos trabajadores. Pero aquí la diferencia es que hasta la condición dice que es con lo que le han vendido es no le quitaremos la casa hasta que usted muera. Entonces, ya los herederos revisarán si pagan la deuda o dejan perder la casa y que se quede el banco. Esa es la diferencia. Por ahí lo que están proponiendo también es el ICETEX inverso. ¿Cómo? O sea, que el ICETEX inverso, que él pague el ICETEX mientras uno trabaja y cuando no se muera, que el gobierno se quede con el diploma. No. Bueno, oiga. Yo creo que nos la están metiendo a la inversa. Sí. Oiga, encontré la noticia, muchachos, antes de que se acabe el programa, que estamos ya a 9 minuticos y ya no tratamos otros temas, pero para la próxima. Escuchen la noticia de Rubén y Juan Carlos y Aldrin e internautas que están ahí metidos. Ven, no hemos saludado a nadie. Ahorita saludamos. No, pues no sé, porque yo aquí no veo quiénes están conectados. De pronto Aldrin sí sabe. Yo sí tengo por aquí. Porque usted está con el celular, entonces no puede. Listo, oiga. Escuchen pues, señores, la superintendencia, en estos días estuvimos conectados a John Milton Rodríguez, por eso tengo esto fresquito. ¿Recuerda, Aldrin? Él es senador de la República por Colombia Justa Libres, que era uno de los pelota. Críticos. No. Ahí lo que salió en pelota en una transmisión y lo cogieron ponchado tocándose las partes nobles. ¿Usted vio ese Rubén? Sí. Lo cogieron haciéndose sabroso. Oiga, pues. En plena cámara. No. Bueno, oiga, pues. ¿Qué dice el de Justo? Entonces, resulta que John Milton Rodríguez lo tuvimos hace unos días, como hace 15 días más o menos, haciendo una crítica mordaz, como lo están haciendo ustedes, contra el sistema financiero nuestro. Y era el que decía, nuestro sistema financiero no es solidario, es voraz, es salvaje y no da una gota de sangre por nadie. Eso está claro. Y entonces él estuvo diciendo, estamos en una propuesta para que todas las ayudas para las MIPYMES
salgan a través de la banca de primer piso que llama Rubén. Entonces la noticia es esta, fresquita. La Superintendencia Financiera de Colombia respondió positivamente a una propuesta realizada por el senador John Milton Rodríguez en busca de que la banca estatal, que es esta de la que estamos hablando, ¿cierto? Finagro, Bancoldex, para que la banca estatal representada, aquí la dice él, por entidades como Bancoldex, Findeter, Banco Agrario y Fondo Nacional del Ahorro, atiendan de manera directa, que es lo que ustedes estaban haciendo ahorita como crítica, ¿cierto? Porque era a través de la banca privada y ellos agarraban... Y la banca privada no quería ni siquiera con ese respaldo prestar. ¿Cómo le parece? Imagínense, entonces, para que ellos atiendan de manera directa a las MIPYMES y a la población colombiana que busca financiación para salvar sus proyectos productivos y proteger miles de empleos. Esa es una noticia en medio de esta discusión nuestra que creo que es satisfactoria, ¿no, muchachos? Sí, muy buena, porque es como cuando se creó la Sabia Salud. El régimen subsidiado lo manejaban unos terceros que venían a robarse la plata a Antioquia. Pues que sea la banca directamente, la pública, la que pueda generar esa garantía y no poner un intermediario como la banca privada que quieren prestarle a la pulpita, sabiendo que tienen el respaldo económico. Eso para que no haya tanto tropiezo, me parece que es una buena noticia. Ahí la diferencia de impuestos sería bastante considerable. No, sería considerable porque, Juan, si banco no baja. O sea, si los bancos son bancos de segundo piso, es decir, bancos de segundo piso son aquellos que son directamente del Estado, que no tienen toda esa infraestructura para llegar al cliente directo y tienen que utilizar la de primer piso, lastimosamente la privada, para poder acceder. Pero las preguntas que me quedan a mí son, ahí se beneficia el usuario porque el interés no va a ser tan alto como el que cobra la banca privada. Lo segundo es que sí tendrá toda la infraestructura, la banca estatal, para poder que todo el usuario tenga acceso a esos servicios, que por eso es que usan la banca privada. Por ejemplo, hablemos de una marca específica. Bancolombia tiene, o sea, el servicio es muy costoso, pero los servicios que presta Bancolombia son buenísimos. Usted por puede... cobertura. Exactamente, tiene una cobertura supremamente amplia, interna y externa. Entonces ahí yo creo que la banca estatal se queda corta, pero sería bueno donde eso se llegue a hacer. Ellos obligaría inclusive a la banca privada a que disminuyeran el costo de los servicios que prestan. Muchachos, quiero también aportar esta información. Ya el COVID llegó para quedarse y la virtualidad también. Lo que conocemos nosotros como las audiencias jurídicas, el tema de la rama judicial ya va a operar más virtualmente que presencialmente. O sea, nos vamos a acostumbrar a audiencias virtuales. Las clases, yo no estoy de acuerdo con que los niños vayan al colegio a partir del 1 de agosto de manera presencial. El niño no tiene la capacidad de cuidarse ni de estarse lavando las manos. Entonces hay que revisar eso. Las universidades bajen los costos, no están reduciendo costos. Son temas que debemos... Muy bueno, Juan Carlos, pero frente a su inquietud de los niños, tranquilo, que por lo menos en Medellín, o por lo menos la institución... Medellín, Antioquia y privados hasta diciembre. Hasta el año entrante. Hasta el año entrante. No la mando pues así. No, yo tampoco, yo le dije a mi nieto, a mi hijo le dije a mi nieto, no me lo envíe, qué pena, pues, así me toque a mí ir a enseñar. Muchachos. Pobres pelados, donde vaya Roger de profesor allá. Hola. No, muchachos, se nos lástima que lo titulamos 2 o 3 cositas de las... Los invito de la tarde en Gran Ciudad, a las 6 en Conectado. Rubén, ¿a qué hora está, por favor, para que también haga bullita? Muchachos, yo... estaba emitiendo también por las tardes, pero yo decidí grabar y emitir en las mañanas. No volver a transmitir. Es que me parece un desgaste, me parece un desgaste. Después lo analizamos de manera interna como para solucionar eso. Pero yo estoy haciendo entrevistas y en las mañanas estoy emitiendo. Pero vea, Rubén, pero vea, así sean poquitos, pero respetuosos y como los que están aquí en sintonía, vale la pena. Juan Fernando Guerra, bueno, apenas acaba de unir a la transmisión, pero hola Juan Fernando. Mariluz Díaz, las que nunca dejaron de trabajar no pueden suspender ni despedir gente, se refiere a las empresas. Gracias Mariluz. Andrés Guerra. Claro. Y con los arriendos que la ley y con los arriendos que ley lo protege, pues se suponía que hay un decreto, mi querido.
Me fue la ola. Un saludo a Carla Matías. Claudia. Claudia Arango, un abrazo. Carla Matías, Tatiana Arango, Daniel Botero, Libardo Tavera. Bueno, en fin. Pero venga, saludo de los míos. Terminemos este programa hablando sobre lo de la Fiscalía y Contraloría. Hágale. Un comentario de cada uno. Yo hago el mío y quiero rápidamente. Estamos un minuto. Dale, Juan Carlos. Yo estoy de acuerdo. Tranquilo que esto no es Caracol Televisión mío, espere un segundito. Está muy bien que las Contralorías, todas las IAS investiguen, pero que haya proporcionalidad en lo que investigan. A mí, y esto es un tema que tendremos que tratar a fondo más adelante en otro programa, y es, ¿quién en Antioquia es el que está usando en Bogotá para que todas las investigaciones lleguen a Antioquia cuando Antioquia se ha demostrado que en materia de COVID se ha portado bien? Ya la Contraloría de Antioquia le dijo a la gobernación, que es una cosa, que el gobernador tiene detención domiciliaria porque es muy corrupto, y resulta que la Contraloría de Antioquia le dice, en toda la contratación del COVID no hemos encontrado nada irregular. Y por el lado de la alcaldía tampoco se ha dicho nada sobre las investigaciones también en contratación. Entonces uno siente que bueno que investiguen, además porque los mismos gobernantes han dicho, pues a mí que me esculquen. Ellos nunca han dicho que no los esculquen. Y puede haber omisiones de algunos funcionarios porque ustedes lo pueden sancionar porque quiera o por una omisión que tenga. Eso puede pasar. Pero raro que sea Antioquia como el foco del cuento. Pareciera que hay algo político que se está moviendo en Bogotá y puede ser de un equipo político que todos conocemos. Lo que dice Juan, lo primero es que a mí me parece complejo, me parece que tiene alta complejidad el hecho de que la Contralora General del Departamento de Antioquia salga a defender al suspendido gobernador, porque es que ella no puede coadministrar, o sea, ella es un ente de control fiscal. Entonces yo creo que ahí la entrevista que le hizo Nacho Mejía, que yo la leí, creo que sale como fuera de tono por el contexto que tenemos. El mundo pues es de la familia de los Gaviria Correa, que no tiene nada de malo. Entonces yo creo que hay que apartarse un poquito ahí para que fuera feo, ¿cierto? Y máxime cuando la Contralora sale a defender al gobernador, hombre, es que es la Contralora la que fiscaliza la plata. Entonces yo creo que ahí hay que tener un poquito de... La Contraloría General de la Nación, de la República, la que debería hacer el trabajo, no la departamental. Pues por supuesto. Como por un tema de objetividad. Y máxime no. Y además yo creo que la Contralora General de Antioquia hoy revela que está al lado del gobernador. O sea, ella no puede coadministrar. Pero una precisión. No necesariamente tiene que ser la Contraloría General de la República la que ejerce el control preferente que se llama. Es como por imparcialidad. Pero tiene la potestad de decidirlo. Por eso, y cuando tome la potestad, como lo tomó, inmediatamente le hace a la de Antioquia. Bueno, pero ojo, vuelvo y digo. Para que haya mayor transparencia. Pues, pero ¿por qué? Lo lógico es que el control del gobierno departamental lo haga la Contraloría General de Antioquia. Pero es que cosas muy lógicas. Mire, el contexto. Las cajas de compensación de Antioquia no las controlan ni la municipal ni la departamental. Tiene solo la potestad la de la República. Bueno, entonces, pero hay cosas que no son tan lógicas. Pero pero lo lógico, por leyes, solo que eso se llama control preferente, Rubén, que lo haga, que lo haga en este caso, por ejemplo, la Contraloría General de la República por alguna circunstancia. Si la circunstancia es la que usted plantea, eso está bien. ¿Cuál es? Que de pronto no se note. No se ve bien. ¿Cierto? Por parte de la Contralora de Antioquia. Un momentico. Está demostrando que no se ve bien. No debe, por eso. Pero lo lógico es que la señora no haga ese tipo de comentarios para que generen suspicacias. Roger, pero deme un segundito. Yo lo que digo es, la Contralora de Antioquia puede hacer el trabajo, es su labor. Lo que pasa es que en el contexto con el gobernador, con la situación que tiene hoy, dicen, y sale la Contralora departamental a respaldar. Yo no estoy diciendo que esté... Hay cosas, hombre, hemos dicho, es como yo hacer control en mi casa, yo soy responsable de un problema y a la vez yo quiero
salir en limpio, pues como que dicen, va, pues claro, si es el familiar de él, si es el amigo, es, Estamos de acuerdo. Es como eso. No hay O sea, ahora, lo que le corresponde, lo que debía hacer la Contraloría Departamental es hacer una evaluación y emitir un concepto y punto y suéltelo. Pero no porque fue lo que dio fue la Contralora. Sí, ahí está. No, es que la Contralora dijo que ella creía, que ella estaba completamente, casi que segura sobre la inocencia del señor gobernador. De otra cosa, ya es otro pues es que yo no creo que eso tiene... Pero bueno, ahora paso a lo de Bogotá. Lo que está pasando en Bogotá, que tiene la lupa aquí en el departamento de Antioquia, es simplemente porque allá todo el lote cambió. Centro Democrático. Usted tenía, no, el lote que allá estaba, que había allá, era el de Néstor Humberto Martínez. Y entonces. Y durante la fiscalía de Néstor Humberto Martínez se suspendieron la mayoría de las investigaciones en contra de líderes y representantes legales de entes territoriales en Antioquia. Sí. Pero si Néstor era de la línea de Santos, creo yo. No, entonces. ¿De Santos? Perdóneme. ¿Quién? De Vargas Lleras. Yo voy a hacer un comentario. Entonces, yo voy a hacer un comentario. Alborotó el avispero ahora. Ustedes el Centro Democrático alborotó. Hágale la lista. Hágale el hilo como en Twitter, hágale el hilo como en Twitter a cambio radical. ¿Quiénes estuvieron en la Contraloría? ¿Quiénes estuvieron allí? ¿Quiénes estuvieron allá? Papi. Y haga otro hilo. ¿Quiénes perdieron las elecciones a nivel local y departamental? Y curiosamente todas las investigaciones vienen hacia acá. Ahora, espere, Roger de Jesús. Roger de Jesús, hágame el favor. Lo otro que hay que hablar son las prescripciones. Y le cuento una cosa, que analizando el Código Penal, ya es abogado. No, papá. Ya se animó. No, es que le tengo el nombre, papito. Vente a ver. La prescripción de lo que están investigando al señor gobernador. ¿Hay o no hay? No prescrito porque tenía 15 años, pero resulta que como tenía 200, es un presunto peculado por apropiación que supera los 200 salarios mínimos, entonces se le suma la mitad de lo que está estipulado en el código. Es decir, si a los 15 años prescribía, hay que sumarle 7,5. Es decir, eso no prescribe a los 22,5 años. Pero exactamente, pero eso lo analizamos con calma en la próxima, porque yo quiero decir un último comentario sobre lo de Bogotá. Es que tengo programa enseguida y no lo he organizado del todo. Ahí tiene su programa. Claro, este es otro. Roger quiere andar como... Roger tiene todo como 10 franquicias. Le escuché ayer decir al fiscal general de la Nación en esa reunión de los tres líderes de organismos de control fiscal, penal y disciplinario, que una de las maneras, creo que fue él, que una de las formas con que se persigue a los presuntos corruptos es por lo que leen en las redes. Y me ha dado a mí casi un infarto, porque que no sean tan irresponsables, porque si hay algo bien irresponsable y bien parcializado y bien lleno de odios, de injurias y de calumnias, son las redes. ¿Cómo así que alguien coge una red social y por cualquiera de las cosas que diga ahí, entonces ya se convierte en materia de investigación? Si lo hacen así, que sea un indicio, que sea un llamado de atención, pero que no sea esa la única razón, porque ¿qué tal? ¿Se imaginan ustedes cuánta barbaridad corre por esas redes y la gente haciéndole caso a lo que dicen las redes? ¿Acaso no saben lo que va a hacer? Que le hagan caso a las redes, porque yo en este momento estoy en las redes. Y estoy feliz en las redes. No, está muy bien. Pero usted sabe a lo que me refiero, Juan Carlos. Usted sabe que me refiero a las fake news. Como en todo, en los medios de comunicación, en todos los sectores hay gente buena y gente mala. También. Pero que no se convierte, es que ni los medios de comunicación, porque en los medios de comunicación hay muy malos manejos. Por eso estoy diciendo, es un organismo responsable, mira y averigua e investiga antes de empezar a hacer ruido y a generarle mala honra, mala imagen a un funcionario, como ayer, por ejemplo, el de Barbosa, que salió a escribir, que escribió diciendo, a mí ni siquiera me han notificado. Me notificaron públicamente. Por rueda de prensa. Por rueda de prensa. Muchachos, yo me despido muy contento de haber estado en la suma de los mejores nuevamente recargado. En 8 días. En 8 días. O si quieren antes, acaso, como dijo Juan Carlos ahorita, acaso aquí no están ¿Acaso
Nosotros no tenemos jefes, hermano, afortunadamente. Los jefes son los televidentes. Si el lunes queremos recargarlo nuevamente, lo hacemos, o el martes, ¿o no? Martes, jueves. Exacto, ahí está yo. Se emocionó tu amigo, Juan Carlos. Se emocionó. No, es que se puso a pelear conmigo, hermano, y se fue por allá. Yo no sé qué le pasó. Ya ahorita vuelve y me desbloquea y me escribe. Está en cuarentena, Vale la pena. Rubén, chao. Un abrazo para todos, nos hablamos. Suerte, papá. Juan Carlos, chao. Gracias, don Roger. Feliz Día del Padre también para usted y para Rubén. Muchas gracias, lo mismo para usted, señores. Aldrin, chao. Muchas gracias, Aldrin. Aldrin, todo usted ve, hermano. Aquí te ves. Aquí nos vemos. Chao. Chao, suerte. A ver, ya terminamos.